Días a todos. Hace algunos días estuvo aquí en Frente a Frente, conectado por una plataforma digital, no presencial. Don Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en Filosofía Política y Legal, con estudios en Teología y Humanidades. Y hoy lo tenemos aquí presencialmente en el programa. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás, Renato? Un gusto enorme. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Y justamente él está en Honduras desde hace varios días, ha estado en San Pedro Sula, ha dictado charlas, conferencias en ambas ciudades y ya cuando está en la recta final de su visita a nuestro país, aprovechamos para tenerlo aquí en Frente a Frente con el siguiente tema. Ya presento a mi otro invitado, solo quiero terminar de presentar, por favor, a Pablo Muñoz Iturrieta. Lucecita Madrid nos va a exponer el tema que hoy abordaremos aquí en el programa. Luz, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes en casa, el tema del día. Los peligros del mundo virtual y el globalismo. ¿Cómo afecta a la familia y sobre todo a los niños? Ese es el tema de hoy martes. Puede enviar su opinión a través del número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto estará este post en nuestra cuenta en X Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Los peligros del mundo virtual y el globalismo. ¿Cómo afecta a la familia y sobre todo a los niños? Un tema de interés. Pablo, la vez pasada que participó, generó mucha opinión pública. Siempre hay gente que disiente con algunos criterios. Y así es la vida en democracia y con la libertad de expresión, que no es absoluta, pero la libertad de expresión permite a los que disentimos rebatir y pensar diferente, Y después de su participación estuvo Denis Castro y otros invitados, muchos estuvieron de acuerdo con él, otros no, pero el tema es muy importante. Los peligros del mundo virtual y el globalismo, cómo afecta a la familia y sobre todo a los niños. Si no hay controles en ese mundo virtual, si no hay monitoreo, si no hay regulaciones de ese mundo virtual, sobre todo en la niñez, inclusive en la adolescencia y en los adultos inclusive, si uno no llega con madurez, con el deseo de aprovechar esas herramientas tecnológicas para su provecho, para su conocimiento, la verdad que se pueden convertir en un arma peligrosa. Bueno, a mi criterio, usted puede disentir, pero es mi criterio. Y eso es lo que vamos a abordar hoy aquí en Frente a Frente, y nos acompaña para debatir sobre el tema también el psicólogo con maestría en Ciencias Sociales, don René Coto. René, bienvenido, buenos días. Mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí en el programa para debatir sobre este tema. Solo permítanme porque se está comunicando con Frente a Frente el secretario de Estado en los despachos de infraestructura y transporte, el ingeniero Octavio Pineda, porque en esta cadena de radio y televisión de la que me voy a ocupar solo un minuto y con ánimo constructivo, se le mencionó a él. Entonces Octavio quiere aclarar cómo fue su participación en la realización de una obra con estos fondos rotatorios especiales que hoy tienen contra las cuerdas al ex candidato presidencial de Honduras y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Afura, más conocido por los hondureños como Tito Afura. Así que, ministro Octavio Pineda, buenos días, lo escuchamos. Buenos días, Renato, igual a sus invitados, un gran saludo, sobre todo gracias por darme la oportunidad. El día de ayer en cadena nacional, el fiscal Joel Zelaya y el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, hablaron del caso de Nasri Tito Afura y el juicio que se lleva a cabo actualmente, ¿verdad? Lo que a mí me extrañó dentro de la intervención de, sobre todo, el fiscal Luis Javier Santos, es cuando menciona mi nombre y el de mi familia.
sobre todo por una edificación que se construyó con fines privados. O sea, la empresa familiar, todo aquel que me conoce y conoce mi familia sabe que nos hemos dedicado a la construcción durante más de 4 o 5 décadas. Soy el tercero o cuarto de la generación dedicado a la construcción y fui socio fundador con mi señor padre de una empresa contratada y vinculada a este caso particular del juicio que lleva con Narrias Fura, ¿verdad? En su momento, pues nosotros fuimos citados por el Ministerio Público, específicamente por el fiscal Luis Javier Santos, y como se lo mencioné a él en el año 2019, se lo reafirmó hoy, ahora desde el servicio público, que cuenta con la colaboración de mi familia y de parte mía personalmente para poder, en este caso, entregar toda la información que entregamos en su momento y ahora pues mencionado en esto simplemente por la vinculación del exalcalde con esta empresa. Entonces quisiera solamente aclarar ese tema, Renato, porque también sale mi nombre y el de mi núcleo familiar el día de ayer. ¿Pero qué fue lo que construyó su empresa, ministro? La empresa se le dio un contrato privado para la construcción de un estacionamiento, era como un área social, ¿verdad? Un contrato entre empresas privadas, ¿verdad? Se contrató a la empresa de mi familia para ese fin. Nosotros construimos ese proyecto con éxito, ¿verdad? Lo sacamos a tiempo porque teníamos una fecha límite para entregarlo en el 2018 y los pagos, en este caso del mes de diciembre, ¿verdad? Específicamente tienen esa vinculación, o sea, quien nosotros nos pagaba era el contratante, ¿verdad? Para ese proyecto particular y ahí hacen una vinculación, me imagino con algún tema de algún esquema financiero. Uh-huh. Y ahí es sobre todo correcto esa vinculación que nos hacen a nosotros, Renato. En su momento, como le digo, fuimos citados, entregamos la información y el fiscal, me acuerdo, Luis Javier, me dijo que si nosotros con la familia podíamos testificar y dijimos que no había ningún problema. Entonces ahora se lo reafirmo al fiscal Luis Javier Santos. Es decir, el esquema o modelo financiero utilizado por su empresa para construir esa obra es lo que está en investigación y por eso imputan a Narrias Fura y a 7 exfuncionarios de esa municipalidad del Distrito Central. Lo que usted quiere aclarar es que ustedes como empresa privada construyeron la obra, pero están distantes de saber el modelo financiero utilizado para pagarles a ustedes como empresa. ¿Octavio? Bueno, es lo que entendí. Es lo que entendí de lo que está aclarando el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y que se comprometió con Luis Javier Santos a testificar en relación a esta obra. Le decía que lo que usted quiere aclarar es que la empresa suya y de su familia pues está distante y desconocía y desconoce el modelo financiero que se utilizó por parte de la municipalidad para financiar ese proyecto de construcción del estacionamiento. Entiendo que esa es la esencia de su aclaración. La única vinculación que hay es de esa empresa con el alcalde y entonces por eso nos mencionan, particularmente con ese contrato. O sea, nosotros no teníamos ninguna relación particularmente ni con los imputados ni con el alcalde, ¿me entiendes? Sino con esta empresa que nos contrató sí, para el fin específico. Entonces, hacen una relación de esta empresa con el exalcalde y de esa forma, pues, salimos mencionados en eso. Pues no tenemos absolutamente nada que ver con el tema de la alcaldía particularmente y el lo imputado. Bueno,
Muchas gracias, señor ministro. Ya está. Octavio Pineda. Octavio nos llamó ayer a las 10:20 de la noche para aclararlo en TN5 Estelar, pero bueno, ya estábamos terminando el noticiero estelar de Honduras y le propuse que después de la repetición de la cadena hoy, pues nos llamara para hacer la aclaración. ¿Saben qué? Miren, nosotros desconocemos si aquí hubo corrupción o no hubo corrupción. Si hubo corrupción y se sustenta las imputaciones que hace el Ministerio Público hacia el exalcalde de la ciudad y otros exfuncionarios de esa corporación municipal, qué bien que se combata la corrupción sin importar el color político. La corrupción es de los peores flagelos en el país, de los flagelos que históricamente han provocado pobreza, debilitamiento de la institucionalidad y el país que desafortunadamente hemos construido en la saga de las diferentes escalas de mediciones sobre el bienestar y progreso de los países. Tenemos que admitirlo y tratar de reconstruir el país, de volver a ser Estado de Derecho, que nos ha costado y nos sigue costando tener instituciones serias, no cooptadas partidariamente. Esa es la desgracia, ¿verdad? Cuando históricamente las instituciones del Estado han sido cooptadas por los partidos. Al final, quienes las han dirigido son políticos. Y tiene razón quien me dijo hace algunos días, no es que están cooptadas políticamente, sí que son políticos quienes las dirigen, no, cooptadas desde los intereses partidarios. Entonces, si Narria Fura y sus allegados cometieron actos de corrupción, que un tribunal de justicia diga es culpable y el código fija para estas imputaciones comprobadas por un juez y determinadas como actos de corrupción y desviación de fondos públicos. No recuerdo las imputaciones en este momento. Si un juez lo dice, pues así es que se hace justicia. Miren, pero lo reprochable es utilizar una cadena de televisión y radio para sustentar una causa penal contra alguien si antes no ha sido vencido. Y uno debe presumir la inocencia de los otros hasta que un juez dice lo contrario. Y lo que ha hecho el fiscal general Joel Álvarez y el coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santo, es grave, gravísimo, atenta contra los valores democráticos. Venzan primero en la justicia y luego, si quieren, convoquen a una cadena que está dando frutos, el Ministerio Público. Y uno que abandera el combate a la corrupción sin importar de dónde venga, vamos a felicitarlos. Pero eso de utilizar los medios para casi juzgar a una persona que todavía no ha sido vencida en juicio, no es coherente con la figura de un fiscal general del Estado, ni es coherente con la figura de un fiscal como Luis Javier Santos, un hombre que ha estado a punto de morir, que lo han balaceado, que le han pegado un montón de tiros, que lo han perforado. ¿Y qué tiene que ver esto con lo otro? No, que es un hombre que ha sufrido y por lo tanto lo tenemos en un estadio, en una imagen que esperamos no se debilite. No se debilite con este tipo de hechos como el de ayer. Yo no sé si esta convocatoria a la cadena surgió espontáneamente de los dos o alguien detrás les dijo, mandamos, controlamos el país y convoquemos a una cadena para que acusen a ese hombre y antes de ser vencido en juicio ustedes lo venzan.
No, eso no es democracia, eso no es Estado de Derecho. Ese no es Estado de Derecho. Eso es un control peligroso de las instituciones del Estado. Lo que hizo ayer Luis Javier Santos y Joel Zelaya es una acción peligrosísima. Ellos lo deben saber. Toda persona es inocente y se presume que es inocente hasta tanto un juez no ha dicho, él es culpable. Ustedes ayer violaron eso. ¿Qué más he pensado sobre esto? Que se les puede revertir. Se les puede revertir. Si ya comenzaron a hacer esto, habrá mucha gente sectaria, partidaria, enferma políticamente, que les va a exigir que eso que dijo el hermano del expresidente Manuel Zelaya, de estar negociando $650,000 de grupos criminales para financiar campañas políticas y que la mitad era para el comandante, ahora les va a exigir la gente que en una cadena de radio y televisión admitan que eso fue un ilícito, que atenta contra las leyes, por lo tanto se va a investigar al exsecretario del Congreso, cuñado de la presidenta, hermano del esposo de la presidenta. La gente sectaria y que se venga políticamente, ya les va a empezar a exigir que cualquier causa penal que le imputen a un ciudadano del partido en el gobierno, también lo saquen públicamente e instrumentalicen las cadenas de radio para sus propósitos, no sé si partidarios, no sé si francamente transparentes en el combate a la corrupción, pero ayer no dieron esa impresión de ser hombres transparentes que quieren combatir la corrupción. Ayer dieron la impresión que están utilizando sus cargos para controlar instituciones y multiplicar un mensaje de una causa penal hacia un opositor político. Esa es la impresión que dio ayer Luis Javier Santos y Joel Álvarez. Eso no es Estado de Derecho, señores. Eso no es Estado de Derecho, señores. Deben entender y multiplicar el mensaje que la gente debe presumir de la inocencia de alguien hasta tanto no sea vencido en juicio. Están alterando las aguas. Y se los digo una vez más. Yo he sido un abanderado del combate a la corrupción porque creo que es el peor de los flagelos que nos tienen con la pobreza que tenemos hoy. Hay que combatirla, pero primero venzan a la gente en juicio presentando pruebas irrefutables que se los vamos a agradecer. Y si eso lo quieren multiplicar convocando a una cadena de que están trabajando contra la corrupción, bienvenida a las cadenas. Que no debería ser así, pero bienvenida a las cadenas cuando venzan en juicio a alguien. Pero lo de ayer es tenebroso, es instrumentalización. Ahora que está de moda esa palabra de lawfare, eso es judiciar la política, comenzando desde el Ministerio Público. Eso es judiciar la política. Ustedes que hablan tanto y están en contra del lawfare. Esos son los primeros indicios de judiciación de la política. No terminen de arruinar la poca convivencia que nos queda a los hondureños todavía. No terminen de arruinar todavía los pocos espacios que tenemos para recomponer el país sin entrar a pleitos de este tipo donde se viola el derecho. Dicho esto, vamos a ir a la pausa y enseguida venimos con el debate. Los peligros del mundo virtual y el globalismo, cómo afecta a la familia y sobre todo a los niños. Sé que es un tema de mucho interés que va a generar mucho debate hoy. Los peligros del mundo virtual y el globalismo, cómo afecta a la familia y sobre todo a los niños. Pablo Muñoz, Iturrieta y René Coto en el debate después de la pausa comercial. Que están enviando su opinión en base al tema del día. Los peligros del mundo virtual y el globalismo, ¿cómo afecta a la familia y sobre todo a los niños? Marjorie Calix escribe a través de X, la globalización puede diluir las tradiciones familiares.
afectando la identidad de los niños. Pamela Matamoros también escribe, la exposición a tendencias globales puede fomentar el materialismo y distanciar a los niños de sus raíces culturales. Brian Ariel, el globalismo nos vende una falsa idea de conexión mientras desintegra el núcleo familiar y desarraiga a nuestros niños de su identidad cultural. Alejandro Larios escribe, la tecnología puede reemplazar las actividades familiares, debilitando los lazos entre sus miembros. Silvia Raudales Flores, los niños son los más vulnerables al impacto del mundo digital globalizado, donde los valores locales y familiares son reemplazados por un individualismo extremo. Gabriela Martínez, el uso excesivo de plataformas virtuales puede llevar al aislamiento social y problemas de autoestima. Son algunos de los comentarios respecto al tema de hoy. Continúe enviando sus comentarios. Ya les dijimos la vez pasada que Pablo Muñoz Iturrieta es doctor en filosofía política y legal, tiene un máster en psicología filosófica, además de estudios en filosofía, teología y humanidades, lenguas clásicas y modernas. Es profesor de filosofía política, estudios de la familia y bioética y autor de varios libros, incluyendo Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, entre otra información de su currículum. Comencemos con Pablo Muñoz Iturrieta. Hoy nos acompaña también como panelista don René Coto, psicólogo hondureño con maestría en ciencias sociales. ¿Cómo entender esto de los peligros del mundo virtual y el globalismo y sus repercusiones en la familia y sobre todo en los niños, Pablo? Bueno, yo creo que ahí hay que distinguir dos conceptos que son bastante importantes, que pueden tener cierta relación, pero también podríamos decir que son dos temas diferentes. Por un lado tenemos el peligro del mundo virtual. Yo tengo un libro sobre este tema que es Apaga el celular y enciende tu cerebro, sobre el impacto especialmente en la psicología de niños y adolescentes, el impacto en el desarrollo cerebral, cómo el exceso de pantallas y el tipo de contenido que consumimos está de hecho afectando seriamente el desarrollo no solamente emocional, con problemas de ansiedad, problemas de autoestima, problemas incluso de depresión, problemas de trastornos alimentarios que han explotado a nivel mundial, pero también en relación al cerebro y a distintas funciones que tienen que ver con la memoria, con la capacidad de prestar atención, con la capacidad de poder enfocarse, con la capacidad de sociabilizar. Son problemas muy serios y que se están viendo en absolutamente todo el mundo. No es solamente un problema de los Estados Unidos, de Canadá, es un problema en Honduras, es un problema en la Argentina, es un problema en Europa, en donde han entrado las redes sociales, en donde han entrado los videojuegos, y este uso muchas veces desmedido, especialmente en menores de edad y adolescentes, se están manifestando toda una serie de problemáticas muy graves y que yo creo que es importante que las reflexionemos. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos el tema del globalismo. A mí me sorprendió cómo apareció todo junto ahí, porque el globalismo es un concepto político que tiene que ver con una forma de gobierno supraestatal, una forma de gobierno que parte de organismos internacionales por encima de los estados. Nosotros, por ejemplo, aquí en Honduras, hay un Estado de Derecho, hay una Constitución muy clara, el artículo 1 de la Constitución de Honduras, que es muy buena de paso la Constitución de Honduras. La verdad que a mí me ha sorprendido cuando leí esa Constitución por la manera como defiende los derechos y garantiza la protección de los valores y de la familia, por ejemplo, hondureña, como a veces no se encuentra lamentablemente en otros países. Pero el artículo 1 de Honduras dice lo siguiente, que Honduras es un país libre, es un país soberano, es un país independiente, se garantiza eso ante la comunidad internacional, que no se puede venir alguien a entrometer. Esto no quiere decir que ello tal vez haya ocurrido en el pasado, ¿no es cierto? Pero hoy en día se está gestando en abogacía, en ingenierías, en educación, en marketing, en muchísimos campos. Y a todos les hacía yo la misma pregunta. ¿Han visto un cambio generacional muy profundo en sus estudiantes? Y todos, absolutamente todos, me dicen que es muy seria la situación. Muy seria. Entonces, ¿qué podemos esperar de aquí a 25 años si no hacemos algo ahora? Vamos a tener problemas en toda una generación que no va a tener las capacidades desde el punto de vista psicológico, neurobiológico, intelectual que se necesitan para llevar adelante las operaciones de un país. Es algo muy serio, ¿no? Y no solamente está pasando en Honduras, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Canadá, está pasando en México, está pasando en Argentina. Los gobiernos realmente yo creo que tendrían que plantearse seriamente estos problemas, y ya de a poco lo estamos viendo en algunos países, como el mismo Congreso de los Estados Unidos, que mandó a citar, ¿no es cierto?, a todos los dueños y directivos de estas grandes compañías para que hagan algo,
porque realmente la situación es muy, muy grave. Y yo creo que hoy por hoy el único gobierno que está haciendo algo concreto es China, que podemos hablar un momento acerca de las medidas que ellos están tomando para que esto no tenga un impacto en su sociedad. Me lo vas a decir ahora, pero este programa se está transmitiendo a través de YouTube. Por favor, verificame, Lucecita, pero verificámelo, quiero ver si seguimos en YouTube, pero aquí lo podés hacer aquí en pantalla para que lo mire la gente. Sí. Porque con lo que está diciendo Pablo, de repente salimos de YouTube en este momento. Mira, a mí me ha pasado muchísimas veces que, como yo hablo mucho de estos temas, yo tengo un canal de YouTube, no sabe la cantidad de veces que me han censurado cuando hablo de estos temas. Que me censuran el video, que censuran la transmisión, que me cortan la transmisión en vivo. Mis seguidores, tengo casi 300.000 seguidores, ellos pueden testificar la cantidad de veces que yo hago vivos y me lo cortan por la temática que estoy hablando. Vamos a ver aquí Lucecita Madrid, no la veo en pantalla, Lucecita Madrid. Procesando la información para que nos conectemos con YouTube. ¿Sale en vivo en YouTube? En vivo. Tú lo viste en diferido. Sí, sí. Vamos a ver. Después de lo que está diciendo Pablo, peligramos. Verificar. Y nos corten el programa y la gente que nos ve fuera de Honduras, bueno pues, pero que salga al aire. Yo lo que quiero es que la gente lo mire. Estamos al aire. ¿A dónde? Ah, bueno. Estaba preocupado. Me confundí. Ahí está. Aquí Ahí está. estamos también. Ahí está bueno, apareciendo, bueno, ahí sí, está sí, apareciendo sí, en pantalla sí, la sí. transmisión en YouTube. Sí. Bueno, pues seguimos. Entonces, ¿cómo te imaginas, y ya escucho la opinión de René Cotto, las características del ser humano en 2 décadas? ¿Será un hombre más libre de pensar, más reflexivo, o será un ser humano sumiso? ¿Será menos violento? ¿Será más violento? ¿Cómo caracterizas al ser humano en 2 décadas? Con estos mecanismos, herramientas, con este mundo virtual que está dictando las pautas en muchos temas. Muy bien, algo bastante preocupante es una visión que se busca imponer del ser humano como una persona que no tiene la habilidad para tomar las decisiones correctas, que no tiene la habilidad para saberlo todo, que muchas veces nos equivocamos, lo cual es real del ser humano. Pero dentro de estas compañías tecnológicas se busca reemplazar esa deficiencia por medio de la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con eso? Y aquí lo desarrollo bien en el libro, pero dentro de lo que es la tecnología y los grandes debates que están teniendo dentro de esas compañías. Bueno, nosotros estamos debatiendo aquí en un canal, pero es interesante ver qué están debatiendo ellos dentro de esas compañías. Y una de las cuestiones es la propuesta de reemplazar la capacidad humana de decidir por medio de la inteligencia artificial. Es decir, que sea la inteligencia artificial la que decida todo absolutamente por mí. ¿Qué tengo que comer? ¿Con quién me tengo que relacionar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tipo de ejercicio? Y eso nos va a llevar inevitablemente. Se plantea una fusión del ser humano con la inteligencia artificial. De hecho, ya se están probando con compañías como Neuralink el implantar chips. Esto no es ninguna teoría de la conspiración, implantar chips con el cerebro para tratar de fusionar y convertirnos en cierto sentido como una especie de cyborg, como lo hacía la ciencia ficción, ¿no es cierto? Un ser humano mitad hombre y mitad máquina. Pero ¿cuál es el problema? Que vamos a perder la capacidad de decidir, vamos a perder la capacidad de discernir la realidad, qué es lo mejor para nosotros, vamos a perder la capacidad de pensar. Hoy en día los jóvenes, en vez de ponerse a razonar sobre un problema, una problemática, ¿qué hacen? Van al chat GPT, que les responda por ellos. Entonces, lamentablemente, si no hacemos algo al respecto, nos vamos a terminar deshumanizando y liberando de aquellas características humanas que nos definen como tal: el poder hablar, el poder debatir, el poder conversar, el poder razonar, el poder tomar decisiones, el ser creativos. Vamos a reemplazar al ser humano por la máquina y eso va a generar un proceso de deshumanización que a mí me parece muy, pero muy preocupante, porque cuando una persona se entrega ya a ese nivel de manipulación, es un ser humano totalmente manipulable, es una persona totalmente controlable, y por eso yo al subtítulo le puse manipulación, control y destrucción del ser humano. ¿Y tú cómo visualizas, licenciado René Cotto, el ser humano en 2, 3 décadas si seguimos por este rumbo? Bueno, más allá de alguna preocupación compartida, yo creo que siempre tenemos que hacer un análisis situado en la realidad nacional, nuestra, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de Latinoamérica y de diferentes países, pero habría que ver en primer punto el nivel de conectividad que hay en el país, ¿no? Acá Honduras somos un país bastante rural,
donde las relaciones, si bien es cierto de que en algún pueblo, inclusive en alguna aldea se puede tener conectividad y la gente ya lo tiene como una necesidad de primer uso, ¿verdad? Tener un chip y tener comunicación, las relaciones sociales siguen siendo muy cercanas, ¿no? Entonces, la visión así muy de miedo aquí, me parece que no tenemos que ir en esa vía. Avanza la conectividad, cada día avanza más. Avanza, pero las relaciones son diferentes en una ciudad que en un pueblo, ¿no? Las relaciones de las grandes ciudades, pues, tienen una tendencia al anonimato, ¿no? Que justamente se representan después en las redes sociales, ¿verdad? Entonces en las redes sociales vos tenés 500 amigos, ¿verdad? Pero no salís a la esquina a jugar potra como lo hacíamos cuando estábamos pequeños, ¿no? Entonces la relación es diferente. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El desarrollo social o ese truncamiento ahí en el desarrollo social, que realmente es la inteligencia, ¿va? Lo que muchos dicen inteligencia emocional, porque es la forma de relacionarte con tu entorno y con los demás, no te desarrolla la capacidad de empatía, ¿no? Y si un ser humano sin empatía, si no sabe cómo se comporta la otra persona, qué siente, cuál es la forma en cómo se comunica, ¿verdad? Porque nosotros tenemos formas de comunicación, decimos algo, pero lo decimos con un sentido que queremos decir lo otro, por ejemplo, ¿no? El sarcasmo, entender un sentido del humor, todas esas cuestiones se van perdiendo, entonces nos vamos a ir como que ahí sí limitando socialmente y políticamente también, ¿no? Porque al final los encuentros todos van a ser por medios virtuales, ¿no? Me parece que uno tiene que abogar siempre por el encuentro virtual, por generar que los niños jueguen, ¿verdad? Que ellos entienden por medio de los juegos que en ese desarrollo pues se desarrolla la inteligencia, ¿verdad? Que al final de cuentas es nuestra forma de relacionamiento. Quiero hacer otra observación y se va a fijar bastante en lo que es las redes. Ahora las redes, la lógica de las redes sociales es el like, ¿no? Lo que es el me gusta, ¿no? Sí. Y está... Para monetizar. Exactamente, ahí hay otro icono que es amo o me gusta, ¿verdad? Que es un corazoncito. Pero a la par está el hater, el odiador. Están a la par. Miren la perversidad de la red social. ¿Cuándo vas a comparar el amor con el odio al mismo nivel? No importa si le das me gusta, amo o hater, están al mismo nivel. Son intensos, ambos, pero con fines distintos. Buscan solo la reacción de una forma virtual, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que opina bastante de las redes sociales, pero después cuando estás hablando con ella es otra cosa. ¿Por qué? Porque la relación acá cambia totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte negativa de las redes sociales. Puede tener muchas cosas positivas, pero sí, y me aboco a algo que decía Pablo, ¿verdad? Eso es una cuestión de Occidente, ¿verdad? Entre comillas, porque nosotros somos un Occidente también medio periférico, ¿no? No somos el Occidente anglosajón, donde, digamos, ahí se prohibió bastante lo que era Huawei. TikTok se prohibió, está prohibido en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá en China no tienen ese problema, ¿verdad? Tendrán otros, pero no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque controlan esa forma, ellos lo controlan. Pero ¿qué pasa aquí en estas culturas occidentales? Como se está contra China políticamente, es como decir, es una dictadura porque controla las redes sociales. Y nosotros aquí estamos debatiendo lo pernicioso que pueden ser. Sí. Entonces, ve que ahí hay una contradicción también. Pero mira, ¿qué es lo que están haciendo los chinos en relación a esto? Es muy interesante eso porque TikTok es una plataforma, vamos a hacer una descripción resumida porque es verdad y es una cosa buena, en cierto sentido es una cosa buena que hay un cierto atraso tecnológico en muchos de nuestros países. Es algo bueno porque ¿qué se ha descubierto, al menos desde la psicología social? Que a medida que un país avanza en cuanto a la conexión, las redes, los celulares, esa población comienza a experimentar, especialmente niños y adolescentes, toda una serie de problemas psicológicos, problemas neurobiológicos que mencionábamos. Mientras más libre de la tecnología es una sociedad, más sanas son las relaciones sociales. Y eso es algo muy hermoso de Honduras, es algo que no hay que perderlo jamás, pero sin embargo, en otros países que era tan hermoso como Honduras, las relaciones sociales se han perdido tremendamente. Algo que a mí me impactó de Honduras y que me ha gustado mucho. Uno a donde sea que vaya, aunque nunca haya visto a la persona, todos le dicen buen día, buenas tardes. Eso me ha impactado mucho. En la universidad, en la UTH, tanto en San Pedro Sula como acá, me cruzaba con estudiantes mientras iba a la conferencia y todos me saludaban. En Canadá, donde yo vengo, no te saluda nadie. Se parece a San Juan, ¿no? Más próxima la relación. Claro, y uno los saluda a ellos y no te responden muchas veces. En Argentina, donde yo vengo, claro que menciona, hay muchas relaciones humanas como aquí y esperemos que eso nunca lo perdamos en nuestra cultura, nunca lo perdamos. Ahora bien, en la China,
se crea una aplicación, una red social que es TikTok. ¿Y para qué se usa? Es una red social donde los jóvenes van a bailar, van a hacer tonteras para reír, van a hacer muchas veces locuras. Eso ha generado incluso muchas muertes y accidentes por hacer cuestiones que son totalmente irresponsables, donde se arriesga la vida, pero simplemente para generar visualizaciones. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que TikTok dentro de la China funciona de otra manera. No existe TikTok para la China. Es una plataforma hecha por chinos. Yo tengo esta teoría que es en cierta manera para promocionar la estupidez en otros países, para que sean los jóvenes de México, de Estados Unidos, de Honduras, de Argentina, los que realmente se idioticen, pero sin embargo, dentro de la China tienen una serie de controles enormes. En las redes sociales solamente se pueden mostrar contenido educativo. TikTok está censurado dentro de China, es otra plataforma la que se usa. Instagram está prohibido, Twitter está prohibido, todas las plataformas, YouTube está prohibido, no se puede ver. Y por otra parte hay un control sobre el acceso a la pantalla. Por ejemplo, usted a un niño en China le da una pantalla y esa pantalla no va a funcionar. ¿Por qué? Porque por la cámara frontal, al ver que es un menor de edad, se va a bloquear. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes del daño que la pantalla tiene en la psicología y en el crecimiento neurobiológico de un niño. ¿Qué pasa con los videojuegos? Ellos se han dado cuenta que los videojuegos son un problema muy serio, especialmente en el desarrollo neurocognitivo. Y entonces, ¿qué han hecho los chinos? Los menores de edad, adolescentes, pueden jugar solamente 1 hora de 8 a 9 el viernes y de 8 a 9 el sábado. Nada más. Y el sistema se apaga por reconocimiento facial. Si ven que hay un menor presente, están jugando adultos, el sistema se apaga. No puede haber un niño mirando porque ellos son conscientes de esto que estamos hablando acá y han tomado medidas que apuntan a proteger a su población. Obviamente que ellos lo hacen desde una manera autoritaria del gobierno, pero no es muy diferente de lo que tendremos que estar haciendo nosotros. No, y yo no descarto que lo hagan por la salud mental de su gente, pero que también lo hagan con fines políticos. Claro. Entre más libertades le da a la gente de desarrollar su pensamiento y de ser crítico dentro de una plataforma digital contra su gobierno, contra la política del gobierno, contra el partido único, más peligro enfrenta el sistema. Ahí viene el problema en China. Lo que pasa es que en China hay todo un sistema, la tecnología está muy, pero muy avanzada. Es uno de los países más avanzados tecnológicamente del mundo por la inteligencia artificial y los algoritmos, pero el problema en China es que se usa para la vigilancia y el control total, para ver qué persona disiente, para ver qué persona piensa en contra de este gobierno. Es más, ellos vigilan los chats para tratar de, por medio de los mensajes, que allá se usa otra plataforma parecida a WhatsApp, para ver de qué manera hay un cierto rencor contra el gobierno. Si una persona se queja en la China, le cae la policía a los 5 minutos para preguntarle por qué se estuvo quejando en un chat de WhatsApp. Pero están conscientes también del daño que eso genera. Ciertamente. Que eso y genera. eso no es muy diferente a lo que pasa acá. Pues aquí estuvo preso, ¿cuántos años Julian Assange, digamos? Claro. Por utilizar Internet de una forma de divulgar algunas informaciones del gobierno, de lo que hacía el gobierno estadounidense. Sí me parece en algo con respecto a TikTok, qué es lo que pasa con las redes sociales desde muchos puntos, ¿no? Que a veces no son necesariamente buenas ni malas, ¿no? Sino es el uso que también se les dé. En el TikTok yo he visto varios que son, de hecho yo tengo la aplicación ahí para ver algunos TikTok que a veces para acceder, digamos, resultan instructivos. Haciendo. Exactamente, sí, porque uno tampoco se puede alejar de lo que está pensando la otra generación, ¿no? Claro. Y uno yo creo que tiene que estar ahí porque si no va a haber una brecha generacional que también está representada en las redes sociales, ¿no? Una vez un amigo me dijo, es que vos de Facebook, sí, es que vos sos viejo, vos sos de la generación, yo soy de Instagram, digamos. Pero a lo que quiero llegar con esto de que también hay TikTok instructivos, ¿verdad? Donde uno puede también utilizar esa plataforma de una manera pues que uno pueda representar cuestiones de historia, filosóficas, políticas, de manera general. Y creo que también estamos un poco, lo que pasa es que estamos en la cultura del entretenimiento, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces con el tema del cine también, inclusive de la música. Digamos, si uno le gusta el arte en general, tiene que indagar más allá de lo que está en los medios de comunicación de forma general, ¿no? Porque lo que importa es un poco eso, la sensación, ¿verdad? Más allá de los amantes del reggaetón, lo que quieren ahí es puro ritmo, por ejemplo, ¿no?
que te genere un ritmo nada más. No estamos hablando de una melodía complicada, no estamos hablando de armonías complicadas, no estamos hablando de una letra complicada. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente te va a decir, mira, yo lo que quiero es esto, yo no quiero estar pensando profundamente sobre algo, ¿ya? Entonces eso llega a veces a un nivel de banalización. A veces en el cine pasa también con el cine hollywoodense, pues, o sea, ya no tiene la impronta que tenía antes, que nos hacía ir a ver esos grandes efectos especiales. Ahora toda la película no tiene mucho guión, pero garantiza buenos efectos especiales y te mantiene ahí con un sonido bastante fuerte, digamos, bombas a cada rato. Entonces uno no llega a lo que es, digamos, en el cine, ¿verdad? Ese nivel de profundidad de la humanidad, ¿verdad? De la expresión artística en general, y yo creo que eso va en todos los rubros. Hay unas cámaras, como decía, estamos expuestos a las pantallas, hay cámaras, la gente o mucha gente lo que desea es ser viral, ¿no? Ya existe casi como oficio. ¿Qué quiere ser? Ser un youtuber, ¿verdad? Ser un instagramer. Claro. Entonces yo creo que está bien, puede hacer, pero se puede hacer muchas otras cosas, y yo creo que ahí tenemos que hablar también del sistema educativo en general. Sí, importa explotar las emociones. Exactamente. Explotar las emociones de la gente. Sí, aquí en Honduras se hizo, bueno, en todos los países del continente se hizo esa encuesta de qué quieres ser cuando seas grande, y aquí en Honduras salió influencer, lo cual nos dice que hay un problema serio entonces cultural, hay un problema de educación serio, hay un problema de querer el dinero fácil sin hacer mucho esfuerzo, y yo creo que pasa también ciertamente por ahí. Bueno, miren. Después de la pausa vamos con el otro tema también sensible y muy sensible, la Agenda 2030. Y de repente aquí habrán algunos disensos. Me late que habrán algunos disensos, pero lo importante es debatir, disentir para construir los mejores criterios y formar una buena opinión pública, informada desde diversos ángulos. Me quedo con este libro, yo estoy seguro que Pablo trajo estos libros aquí para regalármelos. Con todo gusto. Pablo Muñoz Iturrieta, apague el celular, chic, y enciende tu cerebro. Chip, clip, chic. Manipulación, control y destrucción del ser humano. Trajo otros libros que me gustaría ver la portada. Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, un tema que genera mucha controversia en el país. Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia, la filosofía. Otro, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Ok, la Agenda 2030, el globalismo, los peligros del globalismo. Igual, cómo afecta a la familia. Los peligros del globalismo y cómo afecta a la familia. Cómo está afectando a la sociedad. Él tiene una visión sobre esto. No sé si René Coto coincidirá, si va a disentir, pero lo importante es escuchar todas las opiniones para tener un criterio mejor construido sobre esta temática de la globalización y la Agenda 2030, que de hecho se los digo porque lo he escuchado, Pablo cuestiona mucho. Pablo Muñoz Iturrieta cuestiona mucho. Atentos, atentos porque todavía tenemos como 50 minutos de programa intenso aquí en Frente a Frente. Y nos dieron 10 más por aquello de la cadena, ya, aunque la cadena duró 15 minutos. Buen tema hoy, licenciado. En lo personal, las reuniones virtuales no me agradan, prefiero presencial. Y sí afectan mucho a los niños en varios sentidos. Ya ni pueden hacer cálculos matemáticos, escribe ese televidente. Buenos días, la tecnología es un arma de doble filo. Si afecta en el adulto, ni me quiero imaginar cómo afecta en un niño. Es lamentable, pero en la actualidad hay niños que no saben leer ni escribir, pero sí manejan bien un celular. Triste realidad y los padres bien, gracias. Vimos cuando un chiquitito de 2 años ya hace operaciones elementales. ¡Ay!, dice uno, ¡qué inteligente mi niño! Claro. Como herramienta la virtualidad es útil, pero si nos conectamos de más se vuelve adicción. Tengo 2 hijos, uno de 20, otro de 9, ninguno tiene Facebook, TikTok y el pequeño no ve YouTube, porque es más que evidente que el exceso de estas redes atrofian las relaciones humanas, la creatividad y la comunicación. Y a través de X también escribe Sofía, los menores pueden ser víctimas de bullying en línea, lo que afecta su bienestar emocional.
Los peligros del mundo virtual van más allá de la tecnología, es una herramienta del globalismo para diluir los valores que hacen fuertes a nuestras familias. Marco Pérez escribe, la influencia del mundo globalizado ha llevado a los niños a reemplazar la interacción familiar por una conexión superficial y adictiva con dispositivos electrónicos. Las grandes corporaciones globalistas a través del mundo virtual imponen un control sobre la información que consume nuestra juventud, deformando su visión del mundo. Rubén escribe, hay un libro reciente sobre el tema, tiene precisamente ese título, Globalismo, autor Agustín Laje. Ojalá algún día Renato consiga entrevistarlo. Vienen tiempos difíciles para la humanidad, estamos llegando al gran filtro civilizatorio. Si lo pasamos, conquistamos las estrellas, escribe este televidente. Continúa enviando sus comentarios a través de nuestras redes. Vamos ahora con el otro tema que diferenció Pablo. Pablo diferenció el asunto del mundo virtual y la repercusión que tiene en la familia y en los niños sobre todo. Ahora vamos con la globalización y toda esta Agenda 2030. Pablo nos dijo el otro día que ya le extendieron, ahora es 2035. 2045. Ah, 2045. Sí. No se pudo conseguir en el 2030 algunos objetivos, pues ahora es 2045. Vamos a ver, ¿qué es lo que te preocupa de esta temática, Pablo? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el globalismo no es una entidad, no existe el globalismo como podemos decir que existe el Estado de Honduras o un país como los Estados Unidos o un imperio como han habido, por ejemplo, el imperio inglés. Estamos hablando de una forma de gobierno, una nueva forma que todavía está en germen, no es algo que está desarrollado completamente, pero que pretende reemplazar lo que se llama la soberanía de las naciones. ¿Qué es la soberanía? Por ejemplo, el Estado de Honduras tiene el poder y la potestad dada por el pueblo, por la democracia, de controlar todo lo que ocurre dentro de las fronteras. Pero Honduras no puede dictaminar qué ocurre, por ejemplo, en El Salvador. No puede ir y decirle, señor Bukele, quiero que libere tantos presos o meta tanta gente presa, ¿no? Eso es la soberanía de un país. Hoy en día estamos ante una nueva forma de gobierno que parte de organismos internacionales, que parte de compañías tecnológicas, como lo veníamos hablando recién, que parte de incluso muchas veces otros países que actúan en nombre de estos organismos internacionales. Pensemos en el Banco Mundial, pensemos en el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que le imponen a un país muchas veces reglas y cambios en la educación, cambios legales, e introducen nuevas agendas que no son parte de lo que ese país ha dictaminado para sí mismo. Entonces estamos viendo una violación de la soberanía y a eso se lo llama globalismo. Podemos discutir el nombre, algunos lo llaman como internacionalismo u otra cantidad de conceptos que se han ido forjando. A mí me parece que el que está quedando ya, al menos en la filosofía política, es el concepto de globalismo, que no es lo mismo que globalización. Están relacionados, pero son cosas distintas. La globalización es la apertura del comercio, por ejemplo, y la interacción entre tantos países que hacen que muchas veces lo que ocurre en un país afecta a otro, ¿no es cierto? Si el precio del petróleo sube en los Estados Unidos, afecta tremendamente a Honduras. Eso es lo que podemos decir que es la globalización de los problemas que se vuelven internacionales. Pero con el globalismo estamos hablando específicamente de una forma de gobierno que lamentablemente muchas veces atenta contra las leyes, contra la Constitución, contra la soberanía de un país. Y dentro de ese concepto ya descrito por ti, te pido que me ejemplifiques. ¿Dónde ves el problema de la imposición en el globalismo hacia ciertos estados? Bueno, por ejemplo, aquí en Honduras tienen leyes y artículos de la Constitución que van en protección de la familia, que hablan, por ejemplo, del derecho de los padres a educar a sus hijos, de que los padres deben tener una opinión al momento de diseñar el contenido curricular, por ejemplo. Obviamente que aquí en Honduras, como en todos nuestros países, hay graves problemas de la educación, ciertamente que sí, pero el problema se da cuando, por ejemplo, a partir de organismos internacionales, de fundaciones, de mandatos de las Naciones Unidas, comienzan a hacerse transformaciones en la ley, comienzan a hacerse transformaciones en la educación, que no respetan todo ese proceso democrático que exige la misma Constitución hondureña. Por ejemplo, si viene un organismo internacional y dice, aquí en Honduras hay que legalizar las uniones del mismo sexo,
por ejemplo, y comienzan a hacer una campaña de donar millones de dólares como está ocurriendo, por ejemplo, con organismos como la Open Society Foundations. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la Constitución de Honduras que defiende el hecho de la unión familiar como la unión entre hombre y mujer y prohíbe dentro de la misma Constitución las uniones tanto civiles como de hecho de parejas del mismo sexo. Aquí tenemos un problema constitucional. Ahora, uno puede estar a favor o en contra de ese artículo, pero es la Constitución de Honduras y se debe respetar. Entonces, en cuanto yo tengo un organismo internacional pretendiendo introducir cuestiones de género, cuestiones como estas, de uniones del mismo sexo, estamos violando la soberanía, estamos violando las leyes de Honduras y se convierte en algo muy grave cuando hay mucho dinero de fondo que termina promocionando una cierta visión en contra de lo que ya es la estructura política y legal de este país. ¿Así visualizas el mundo en este momento y los efectos del globalismo que llama Pablo, o tienes otra visión del mundo sobre esto, René? No, creo que compartimos en gran parte. Yo creo que en algún momento sí tal vez chocaríamos en otras cosas, pero en cuanto a ver en el globalismo, y en este caso nuestro país, ¿no? De ese desarrollo vertical, ¿verdad? Impuesto desde arriba, pues es por eso que nosotros peleamos por soberanía. Y me gusta escuchar a Pablo una posición, digamos, soberana en cuanto a que nosotros tenemos que decidir acá qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que la globalización en ese sentido sí tiene, el globalismo en ese sentido tiene un agotamiento también, digamos, y por eso vuelvo y repito el tema de Occidente entre muchas comillas, ¿verdad? Porque estos organismos internacionales como la ONU también, a nivel ya geopolítico, han sido incapaces de hacer su trabajo en el sentido de que, por ejemplo, ahorita hay unas guerras, digamos, el sionismo israelí, ¿verdad? Está entrando, bueno, acabando con una población de más de 36.000 muertos, es lo último que sabía, en Gaza, por ejemplo, y no puede prohibir, evitar, ¿verdad?, que lo haga, que Netanyahu o que el gobierno israelí merme eso, ¿no? Lo que hace ahora esa parte del sionismo israelí es decir, desconocemos lo que dice la ONU cuando es la ONU la que le dio el reconocimiento como Estado, digamos, es una contradicción en sí misma también, ¿no? Entonces, ese agotamiento de ese globalismo trae una crisis. Está en crisis porque la hegemonía de ese globalismo está en el mundo anglosajón, ¿no? Y lo que hablábamos de entretenimiento, lo que hablábamos de valores, está deteriorada, pues. Entonces, no puede llevar adelante un proyecto civilizatorio, como así lo hacía hace unos años atrás, si se quiere. ¿Va? A mí no me gusta, pues, no me parece, ¿va? Su visión imperial y todo, pero si querés, había algún sentido en las cosas. Ahora está muy perdido, digamos, todos estos problemas que estamos hablando, los estamos hablando mucho de Occidente. Si vos te fijas, bueno, ahorita están teniendo una reunión de los BRICS, ¿no? En Kazán, justo hoy empieza, ¿no? ¿Por qué? Por la descomposición de eso que le llamamos globalismo, ¿no? Que está llegado a la globalización del capital, digamos, y a la construcción de la OTAN también, ¿no? Donde se destina más dinero para armamento, para llevar una guerra que allá en Ucrania, que lo que le están sufriendo, digamos, van a ser los europeos, ahorita en algún momento también, ¿no? Entonces, ese proyecto civilizatorio, si se quiere, está en descomposición de hace tiempo, y lo que estamos viendo es una caída de esa concepción de la vida, y nosotros tenemos que buscar unas posiciones soberanas también ancladas en nuestra región, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer acá lazos y articulaciones centroamericanas, mesoamericanas, latinoamericanas, también hispanoamericanas y también con Europa. Tenemos que recomponer, digamos, y tener nuestra propia visión de mundo. Ahora, tú sabes bien que en esos dos conflictos que ha mencionado, que conste, no es el tema, sino que viene René y lo trae para ejemplificar algunas cosas. Son buenos ejemplos, ¿no? Sí, para marcarse. Pueden haber discrepancias, y causas históricas. Pero si nos vamos por lo más reciente, hubo una invasión de Rusia a Ucrania. En Ucrania hubo una consulta si querían pertenecer a la Unión Europea. La gente dijo que sí, claro, pero el temor de los rusos siempre ha sido que Ucrania pase a formar parte de la OTAN y que la OTAN ponga sus bases militares en la frontera rusa. Claro.
Ese es un problema, pero ahí se libra una guerra con algunas causas históricas. En lo de Israel hay otro problema con causas históricas. Mira, yo como ciudadano de Honduras, sí estoy preocupado por los efectos colaterales de esa guerra. Sé que hace un año y días la gente de Hamás entró a territorio israelí, mató a israelíes, vino Netanyahu, invadió Gaza, pero a esta altura, como tú lo dices, han muerto muchos niños, miles de niños. Es el aproximado hasta hace un mes. Entonces, con esa matanza uno no puede estar de acuerdo. Lo dice Naciones Unidas, ¿verdad? No puede estar de acuerdo. Pero mira, allí el problema es más complejo. Hay misiles de Hezbollah desde Líbano hacia ciudades de Israel donde mueren civiles. Claro, en menor proporción. Pero bueno, ahí los ejemplos que pone René. En todo caso, tú con este asunto del globalismo te vas a los valores intrínsecos, históricos, en la ética, en la moral, en lo espiritual de los pueblos que muchas veces son subyugados por las imposiciones internacionales. Esa es la temática que generalmente motiva tus reflexiones de esta temática, Pablo. Bueno, ciertamente que sí, ese es un punto que me interesa mucho. Obviamente que no hay que dejar de lado otras cuestiones que son muy importantes, como lo que mencionaba René, la cuestión del sistema financiero internacional, para poder entender también el porqué de muchas de estas guerras y por qué esa desesperación. Hay algo muy bueno que dijo René, que también nos tiene que dar, yo creo, esperanzas a todos, al pueblo hondureño, de que estos globalistas están desesperados. Eso es un hecho. Y yo creo que muchas de estas intervenciones a nivel internacional no son más que muestras de manotazo de ahogado, ¿no es cierto? Una persona está en el final y está desesperada por sostener un sistema, como ha podido ser el caso de Ucrania, el caso de Rusia, porque, a ver, lo voy a usar simplemente como un ejemplo, aunque no es el tema, pero es muy importante porque también lo mencionó René y para que la gente entienda bien. Estados Unidos siempre históricamente ha querido tener la primacía del dólar, ¿no? Es un hecho. Y los organismos globalistas, todos han hecho uso del dólar como una manera para controlar a los pueblos. El hecho de que Honduras, para hacer cualquier negocio internacional, tenga que pagar en dólares, que eso genera un problema inflacionario muy grande dentro de los países. Es la divisa universal. La divisa universal. Cuasi universal, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, cuando esa divisa universal comienza a perder fuerza, porque hay países que quieren ser soberanos, Rusia quiere ser un país soberano, China quiere ser un país soberano, la India quiere ser un país soberano, y tienen todo el derecho. Tienen que ser un ejemplo para el pueblo hondureño de decir, a ver, si ellos se enfrentaron con el globalismo y lo están ganando, nosotros también lo tenemos que hacer desde nuestros intereses como país. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Cuando Rusia comienza a exportar grandes cantidades de petróleo, de gas, se convierte en un superpoder y por lo tanto Estados Unidos quiere prevenir que comercien con Europa, porque Estados Unidos quiere tener el control total sobre Europa. Ahora, Estados Unidos hay que entenderlo como un gobierno, puede ser imperialista, pero también como un brazo del globalismo, del Fondo Monetario Internacional, del Foro Económico Mundial, que simplemente usan a Estados Unidos también como una especie de títere, ¿no es cierto?, para sus propósitos globales. Ahora, cuando Rusia comienza a comerciar gas con Alemania, con el Nord Stream, ¿qué hacen entonces? Generan la guerra de Ucrania. Pero la guerra de Ucrania hay que también entender bien la cronología. No es una guerra que la comienza Rusia cuando invade Ucrania. La guerra esa la comienza Estados Unidos cuando quiere hacer de Ucrania una sede de la OTAN, violando los tratados internacionales. Recordemos esto. Claro. Están violando tratados que Estados Unidos había firmado y se había comprometido de que Ucrania iba a ser un territorio neutral. Y es un ejemplo muy bueno para que la gente entienda entonces cómo operan estos globalistas. Cuando de repente se dan cuenta de que Rusia comercia con Alemania el gas, porque en Europa no hay petróleo y no hay gas, es un problema muy grande, pero Alemania es una potencia industrial a nivel mundial. Resulta que Estados Unidos le dice, no, ustedes no pueden con ellos, tienen que comprarnos el gas a nosotros desde Texas, lo cual es una locura, porque puedes tener un caño directo desde Rusia a Alemania y Estados Unidos y los organismos internacionales dicen, no, tienen que traer el petróleo y el gas en barco desde Estados Unidos, pagar en dólares, para que entonces el dólar se mantenga fuerte, porque es la manera que obligan a todos los países a comprar dólares y ellos pueden seguir imprimiendo dinero. ¿Por qué? Porque yo puedo imprimir dinero y como todos los otros países necesitan del dólar, no pierde valor. Y eso es una estafa a nivel internacional, a nivel mundial contra todos nuestros países.
Entonces, ¿qué pasa? Vamos al punto ideológico, al punto cultural. Estos mismos organismos internacionales que realizan estas estafas financieras para dominar a nuestros pueblos y controlarlos y subyugarlos, nos quieren poner una agenda ideológica. Encima de eso, encima de que nos empobrecen, nos quieren meter el aborto para controlar a la población, nos quieren meter la ideología de género, nos quieren meter la educación sexual, nos quieren meter ideologías que vienen a ¿qué? A hacer que nuestras sociedades comiencen a ver oposiciones que nunca existieron, ¿no? Porque el pueblo hondureño, el pueblo latinoamericano en general, porque somos una misma cultura. Yo soy de Argentina, pero yo vengo a Honduras y me impresiona porque yo no me siento en un país extranjero aquí. Yo me siento en un país hermano, yo no siento ninguna diferencia. Tenemos nuestra manera de hablar, algunas cuestiones que nos diferencian como naciones, pero un argentino viene a Honduras, y hay muchos argentinos que han venido a Honduras. Troglio, por ejemplo, una gran personalidad del fútbol en Argentina, y en Honduras se siente hondureño. Uno se pregunta, ¿por qué Troglio se quedó en Honduras? Porque se siente en casa. Yo me siento en casa, honestamente lo digo. No lo digo porque estoy en Honduras. Tú, René, has estado en Argentina y seguramente en Argentina tuviste una experiencia similar de decir, tenemos nuestras diferencias, pero somos amigos, somos hermanos, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, los mismos orígenes. Y eso es lo que yo creo, lo que dice René, tenemos que defendernos. Yo creo que como naciones hispanas tenemos que forjar alianzas para realmente repensar cómo debe ser la política en nuestros países, cómo debe ser el sistema económico para ayudar realmente a nuestros pueblos y cómo también debemos defendernos en cuestiones culturales y de valores que no debemos perder porque son parte de la esencia de nuestro pueblo, ¿no? Y es ahí cuando nosotros también tenemos que denunciar, yo creo, a partidos políticos en todo el continente que terminan haciéndole el juego a estos intereses supranacionales que van en contra de la soberanía de Honduras, de la soberanía de Argentina, de México, de Chile, de Perú, de donde sea. Eso es lo que realmente tenemos que comenzar a formarnos, yo creo, políticamente y ver, el pueblo hondureño tiene que comenzar a ver estos lazos, a ver, ¿este político realmente representa al pueblo hondureño o representa los intereses de estos organismos internacionales, de la ONU, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de lo que Estados Unidos le mande, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, me sorprende de buena manera, en el buen sentido de la palabra, el análisis material que hizo de geopolítica, porque lo compartimos y me parece que es así realmente. Después con el tema, yo creo que de ideología de género, yo creo que ahí hay como una caja que tiene muchas cosas metidas, digamos, y que habría que ir discerniendo, ¿verdad? No me voy a meter tanto en eso, solo decir, por ejemplo, que el aborto es un tema de sanidad pública. No tiene que ir por un tema de religión, creencias o esas cuestiones ahí. Y sí me gustaría, bueno, que en todo caso quien defendiera esas posiciones aún más son el movimiento, digamos, o las feministas o las mujeres que usted las ha tenido acá, sí, ¿verdad? Sí. Y que saben hacerlo bien, para que no quede aquello de, aquí vemos tres hombres hablando por las mujeres, ¿verdad? Entonces, pero sí decirle a Pablo, ¿verdad?, de que en este gobierno se han hecho, se llama DINAF, Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se llama, ¿no? Y ahora es una secretaría, ¿no? Antes era una dirección, estaba en nivel jerárquico menor y ahora tiene toda la autoridad de una secretaría, ¿no? Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿verdad? En el sentido de lo que contempla la protección a la niñez y también a la familia, también darle protección social. También justo ahorita, creo que el 10 de septiembre, que es el Día del Niño acá, se aprobó la política pública, ¿verdad?, de primera infancia, niñez y adolescencia, y yo creo que en ese sentido el gobierno está haciendo ese esfuerzo por proteger, por darle protección social a la niñez porque es la manera de darle protección social, digamos, y desarrollo al país realmente. Y yo creo que sí tenemos diferencias, podemos tener diferencias en cuanto si la imposición de estas ideas globalistas que vienen muy encaminadas ahí, estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero como repito, el tema del aborto legal creo que es un tema para discutir bastante y de forma científica, de forma más seria, digamos, sí, para no caer en aquella discursiva aborto sí, aborto no. ¿Sabes qué? Las mujeres siempre han defendido 3 causales para el aborto, claro, en Honduras, solo 3 causales, no estás hablando de sí,
aborto libertino, simplemente tuve una noche de placer con tragos, relación sexual, salí embarazada, yo no quiero estar embarazada, voy a abortar. No, no. Las mujeres defienden 3 causales para el aborto. 3 causales y solo 3 causales para el aborto en el país. Yo sé que estás bien informado de Honduras. Así es, así es. Pero aún así, esas 3 causales te parecen que hay un tema no son interesante. justificables. No, hay un tema interesante con lo que mencionaba René acerca de la promoción, por ejemplo, que puede hacer un gobierno particular de políticas públicas para la niñez, para la adolescencia, para la familia. Pero aquí viene el tema que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces en nombre de los niños, en nombre de la adolescencia, se comienza a trabajar, pero hay que ver el tipo de contenido y de dónde viene, porque una de las cuestiones que yo he notado aquí en Honduras es que lamentablemente, no sé si será algo exclusivo de este gobierno, pero ciertamente que ha habido una introducción de una agenda ideológica dentro del contenido de la educación, ¿no es cierto? Por ejemplo, el decir que el sexo no está determinado por algo biológico, que la autopercepción es lo que puede determinar una persona. Eso está en los textos que lo he leído de educación aquí. Bueno, eso es una aberración total. Eso es algo que realmente no tiene absolutamente ningún sentido. Como pasó con el doctor Castro, lamentablemente el doctor Castro no está aquí para poder confrontarlo con eso, pero cuando dijo en el programa hace 2 semanas que habían 2 sexos. Pero por favor, señor. 6. 6 sexos. Y más, que habían y 6 más. sexos. Que habían 6 sexos o más. Eso es una aberración, eso es una payasada, porque eso es lo que es. ¿Cómo va a decir eso? Cuando él hace yo no sabía que era forense, pero yo me he enterado que es médico forense. Cuando él hace una autopsia, ¿cómo determina cualquiera de los 6 sexos? Pero por favor, se tiene que regir por las cuestiones médicas y biológicas, hacer un examen genético y le va a salir que solamente es hombre o mujer. No le va a salir cualquiera de sus autopercepciones que muchas veces pueden estar causadas por cuestiones psicopatológicas de su propia vida personal, sin juzgar a una persona obviamente y discriminarla por eso. Eso hay que estar totalmente en contra de eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el contenido ideológico que no tiene ningún fundamento real y objetivo. A un niño no podemos andar vendiéndole la idea de que tiene la libertad para autopercibirse con cualquier género que se imagine, porque eso no es así, ¿no? Ahora, con respecto al aborto también uno tiene que tener en cuenta, es un problema profundamente filosófico también, porque estamos hablando de una vida humana, más allá de cómo esa vida humana ha sido concebida, porque uno puede haber sido concebido en una familia pobre, una familia humilde, una familia de sufrimiento, una madre soltera, una familia exiliada o una mujer que por cuestiones trágicas de la vida haya sido abusada, que haya sido violada. Un producto con deformaciones. También. Que es una de las causales. También un bebé que venga con deformaciones físicas. De hecho, cuando estábamos sentados aquí salió que las estadísticas de bebés que han nacido con deformaciones. Ahora, la persona humana nunca pierde su dignidad. Si usted ahora, por ejemplo, me cuenta, mire, yo vengo de un pueblo de Honduras, poniéndolo como ejemplo, de una familia muy sufrida, muy pobre, que ha sufrido persecución política, lo que sea, yo no lo puedo dejar de ver en menos a usted por su historia, porque usted tiene una dignidad que la tiene todo ser humano, sea pobre, sea rico, tenga estudios, no tenga estudios, tenga sufrimiento, proceda de una familia con papá y mamá como me pasó a mí, o venga de una violación, o sea una persona que tenga un cuerpo atlético, una persona que físicamente está desarrollada, o una persona que haya nacido con una malformación. A esa persona no la tenemos que dejar de ver como un ser humano. Ahí viene la cuestión, ¿no es cierto? Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo que, por ejemplo, en una cuestión de violación, al criminal se lo persiga con toda la fuerza de la ley. Pero ¿qué pasa con el aborto de causales? Que muchas veces se termina tapando un crimen de violación, de incesto, de abuso, se termina tapando un crimen al tapar el efecto de esa violación y se deja impune al violador. ¿Qué es lo que está pasando en muchos países? Es una realidad que lamentablemente está pasando en muchos países, que no estamos pidiendo justicia contra el verdadero criminal. El criminal no es el niño, entonces ¿por qué le vamos a dar la pena de muerte a un niño? Yo entiendo que esto es algo muy difícil para una mujer, eso yo lo entiendo y lo acepto, es algo muy difícil para una mujer, es algo muy traumático, pero los estudios nos dicen, curiosamente, que cuando una mujer padece ese trauma y esa mujer se hace un aborto, le estamos agregando un segundo trauma. Cuando ha pasado, y eso es un hecho también muy sorprendente, que cuando una mujer ha sufrido un hecho traumático como puede ser una violación, y esa mujer decide tener su niño, ese niño le puede transformar su vida para bien, porque ese niño no es culpable.
No es culpable. Entonces, ¿por qué le vamos a imponer la pena de muerte a un niño que no tiene nada que ver con un crimen? Entonces, tenemos que separar el crimen de la violación, que debe ser perseguido, que debe ser castigado. Y por mí, mire, que al criminal que ha violado a una mujer, que se pudra en la cárcel, que no vea más la luz del día, ¿no? Porque es algo gravísimo eso. Pero el niño no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y yo podría haber sido producto de una violación. Cualquiera de nosotros podría haber sido producto de una violación y no dejamos de tener la misma dignidad, sea de donde sea que vengamos. Sí, Renato, solo dos cosas. Una, que justamente gran parte de lo que pelea el movimiento feminista o las feministas, como quiera, es de que uno como hombre no puede opinar del cuerpo de ella. Digamos, pero ¿por qué no puede opinar? No, sí, para opinar hace falta cerebro. Es que es muy fácil, digamos, opinar de, bueno, si te violan, vos tenés que tener un hijo. Entonces, esa es una posición, posición que tiene que tener. Pero si yo fuese tiene mujer, que tener, tiene que tener la persona. ¿Cómo puedes opinar sobre el cuerpo y la vida de otra persona? Pero yo estoy opinando sobre el cuerpo y la vida del bebé. Bien, no voy a discutir porque no voy a caer en esa, pero te voy a decir una cuestión. Pero espera, René, porque me parece muy importante lo que has dicho. Tú dices que yo no puedo opinar sobre el cuerpo de una mujer. Está bien, supongamos que sí, yo no puedo opinar sobre el cuerpo. Es fácil hablar de que si la violan tiene que hacer, porque no es tu cuerpo. Pues. Bueno, te concedo eso para este argumento. Es una cuestión básica. Pero y el bebé no es el cuerpo de la mujer. Entonces nadie va a poder opinar sobre ese bebé. Pero vos no los estás. Pero yo no te estoy diciendo que los estés vos, ¿me entendés? ¿Estás entendiendo la lógica? Entiendo la lógica, pero tú opinas sobre Gaza, por ejemplo. Y me parece muy bien y te felicito por ese valor. Claro. Pero una persona puede decir, pero tú estás opinando sobre un pueblo que nos tira bombas a nosotros, ¿y qué pasa? Estás opinando sobre mi cuerpo y mi decisión y mi seguridad física y demás. No, porque hay cuestiones que son objetivas. No importa si el que opina es un hombre o una mujer. No interesa. ¿Cuál es la objetividad? Porque eso no le agrega la objetividad de que ahí tenemos una persona humana, que en ese embrión que ha sido concebido, que está diseñado y es un ser humano desde el momento de la concepción, que por más que esté en un estado primigenio de su desarrollo... Ya eso es un debate, ¿ves? No, pero no es menos ser humano que yo. Entonces, ¿yo por qué no puedo opinar? Claro que, bueno, estás entonces en contra de todo el desarrollo social y cultural de un ser humano. Pero si eso no me hace ser humano. No es más ni menos un embrión que vos. No es más ni menos. No es más ni menos. ¿Ves? Entonces ya... Es lo mismo. Pero lo que pasa es que... No es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo un embrión que vos? Porque... ¿Vos sos un embrión? ¿Sos lo mismo? ¿Qué es un embrión? Un embrión es un ser humano en una etapa primigenia. Sí, pero no con el desarrollo social y cultural, ¿no? No es poca cosa. ¿Qué es la diferencia entre mí y un niño? ¿Cómo que cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos años tenemos? Desarrollo cultural y social. Pues claro. Por eso, pero el niño deja de tener dignidad por tener 5 años y yo tengo 42. No, espérate, estabas hablando de un embrión y vos, claro. ¿Pero qué hay un diferencia desarrollo social. Claro que hay toda una vida porque hay todo un desarrollo. ¿Vos tendrás cuántos años tenés? 30. 42. Bueno, 42, tenés todo un desarrollo social y cultural. ¿Cómo lo vas a comparar con un embrión? Pero el desarrollo cultural y social a mí no me da más dignidad. Bueno, te da voz y te da estudios que estás acá. Muy bien, pero entonces yo tengo más dignidad que un pobre que nunca ha estudiado, entonces. ¿Qué tiene que ver el pobre? Estamos hablando de un embrión. Estamos hablando de una persona que tiene menos desarrollo cultural y social que yo. Vos no tenés más dignidad que una persona pobre. Pero una persona ya está desarrollada social y culturalmente, ¿no? Vos no. Bueno, pero espérame, ahora una acotación. El desarrollo es interesante el debate, dale. Claro, porque el desarrollo cultural y social no te da absolutamente nada en cuanto a la dignidad. Te da cuestiones culturales y sociales. Te da vida, te da voz. ¿Por qué No, la vida no te la da el desarrollo cultural. A mí la cultura y la sociedad no me da la vida. La vida me la da una cuestión biológica. Claro. Es una cuestión biológica, bueno, eso no me lo da la cultura y la sociedad. Mientras no nazcas, mientras no te desarrolles en el periodo de gestación y después nazcas y después tengas desarrollo, vayas a la escuela, una socialización, no vas a comparar eso con un embrión, por favor, ¿verdad? Pero en un embrión tenemos una persona humana, por favor. ¿Cómo que no? Claro, podemos discutir, claro, puedes discutir hasta a dónde, es que vamos a volver al tema de que si hay vida o no hay vida. Y entonces en esa vamos a estar en el tema de que si el huevo o la gallina, ¿me entiendes? ¿Ah? No, porque el huevo es un huevo que no ha sido fecundado. Entonces primero la gallina. Tenemos un ser humano o no tenemos un ser humano, esa es la cuestión. Es diferente, un ser humano necesita un desarrollo sociocultural. ¿Ya? Que no lo tiene el embrión. No lo tiene. Pero ese es el punto para que no vayamos a otro. ¿Qué pasa con un perro? Tú tienes un perro que no tiene desarrollo cultural ni desarrollo social. Sí, pero no vas a comparar un perro con una persona, ¿no? ¿Pero qué? ¿En qué momento se convierte perro? ¿En qué momento un perro se convierte perro según la zoología? Una persona. ¿En qué momento un perro, según la zoología, se convierte perro? En el momento de la concepción, cuando hay un material genético que lo diferencia de
el macho y la hembra. En el ser humano ocurre exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos diferenciamos genéticamente, y eso ocurre solamente en el momento de la concepción, y desde el momento de la concepción hasta la muerte, no hay absolutamente ningún cambio genético que indique un salto de especie o una mejora dentro de esa especie. Lo único que existe es que la potencialidad y las capacidades de ese embrión se desarrollan en su máximo esplendor. Pero nada más. En cuanto a especie y naturaleza humana, no hay absolutamente ningún cambio. Claro, toda la vida y toda la historia, pues es una negación de la sociedad, del desarrollo histórico, son cambios del desarrollo accidentales. social. Son cambios accidentales. Yo podría haber aprendido Todos chino. somos accidentales entonces, pues ¿cuál es? Ciertamente que todos los cambios que ocurren en la vida son cambios accidentales. Según la genética no hay absolutamente ningún cambio sustancial. Sí, pero es una visión genetista, pues, o sea, genéticamente... Pero vas a dejar la genética de lado, no la podemos dejar en este debate. Nada que ver, no la estoy. Lo que estás dejando de lado es todo el desarrollo social y cultural de una persona. Pero el desarrollo... momento donde nace y se desarrolla, nada más y nada menos. Pues, y cuando estamos hablando de todo lo que es las redes sociales, que estamos hablando que cómo influye, estamos viendo entonces sí la diferenciación entre generaciones, cómo era antes, cómo es ahora, cómo van moldeando, cómo van condicionando en cierta manera nuestras capacidades, nuestros desarrollos sociales y cognitivos. Bueno, todo eso es lo que pasa después de nacer, durante, si querés, de la gestación, pero no el momento de ser embrión. Entonces no vamos a ir a la discusión de que si hay vida o no hay vida ahí. Pero hay vida, porque si no, ¿cómo? Bueno, está bien, pues, pero no te compares, pues. Déjame que te diga, no te compares con un embrión, pues. Pero es que yo fui embrión. ¿Cómo que no me comparas? Fuimos, pues, yo pero fui embrión. Todos fuimos, pues. No nos pongamos nostálgicos porque vamos a volver a ser embriones. El tema es el siguiente, que ¿cuál es la diferencia entre yo ahora mismo y cuando era embrión? Que ese embrión, por medio de la división celular, llegó a ser una bolsa de células gigantesca. Perfecto. Como es ahora. Sí, está bien. Y obviamente que a lo largo de ese desarrollo, todas esas capacidades se fueron actualizando y hay todo un crecimiento. Nosotros le decimos crecimiento, que crece, pero crece a partir de esa unidad que en cuanto a persona y en cuanto a sustancia es la misma, ya sea cuando uno es concebido, como cuando tiene 3 meses de embarazo, como tiene 5 años de edad, con obviamente todas las consideraciones de cambios culturales, sociales y todo lo que quieras, que son evidentes, pero que funcionan con un sustrato que está debajo, que es mi personalidad la que puede ir cambiando. Porque si no, yo en ningún momento dejo de ser humano en todo ese proceso, nunca dejo de ser persona, simplemente soy persona más culta si estudio, o más ignorante, o más antisocial. Hay todo un desarrollo, claro, pero es el mismo desarrollo físico. Mira, bueno, quería agregar otra cuestión que habías mencionado antes. En los textos acá educativos nos está poniendo de que tiene que hay una oferta, digamos, para los niños que puedan autopercibirse como quieran. Eso no existe, te lo quería decir nada más, ¿verdad? Ahí estás partiendo de una premisa que acá apenas para llevar el texto de la educación sexual ha sido todo un tema de educación sexual, que es necesaria justamente ¿para qué? Para evitar los embarazos precoces, los embarazos de adolescentes, para eso es. Y acá cuando vengan otra vez otros compañeros y compañeras a discutir sobre ese tema, es una cuestión de salud pública. Pero mira, yo he leído en los libros de educación de aquí, de Honduras, que hablan de que la persona no está determinada por su sexo biológico. Y esto es en libros para niños. ¿Cuáles libros? Mira, si me permite después, te voy a mostrar las imágenes, porque lo he leído en libros de aquí de Honduras. Lamentablemente no lo puedo poner aquí en pantalla, pero en mis conferencias hoy, el que quiera ver, lo voy a mostrar. Son libros hondureños. Yo entiendo que es un proyecto, que en este momento se debate de que es un proyecto. Es un proyecto, imagínate, entonces es diferente. La educación sexual es un proyecto, y te voy a decir en qué pero esto está en libros de aquí de Honduras. Y hay que decirlo, digamos, hay proyectos, cuando el golpe de Estado acá, hubo un asesinato de Vicky Hernández, que fue una persona trans. Eso hubo una sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sentenció, se dictó de sentencia de que tenía que cumplir el Estado esa sentencia, ¿no? Y ahí viene esta cuestión de una exigencia de esa Corte, pues. Imagínense el Estado, si no el Estado tiene que garantizar los derechos, ¿no?, de las personas. Y Vicky Hernández, una persona trans, pero una persona. Entonces también tiene que dar esa garantía y viene de una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no cumplís eso, ¿qué haces? Pedro Alvarado escribe acá: el pilar fundamental es la educación para manejar el mundo virtual y que nuestros niños absorban contenido positivo y no el mal manejo de esta herramienta. Muchas gracias por haber enviado sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales.
Y ahora a esto se está refiriendo Pablo, ¿eh? Dice que esto es un libro de ciencias sociales de 5º grado. Sí, aquí lo tengo. Ajá. Que dice la identidad de género, o sea, el sentimiento de sentirse hombre o mujer se construye socialmente y se inicia desde la familia, que en la sociedad cada persona va construyendo su género desde la infancia, se van adquiriendo características sociales basadas en el sexo a partir de las imágenes de relaciones entre el padre y la madre dentro del hogar, es decir, la sociedad dicta las pautas para la forma de comportamiento tanto de las mujeres como de los hombres. Y aquí tengo otro texto, mire, si quiere lo voy a leer. Que no corte el operador, hombre, que se dejen 15, 20 segundos, por favor. Sí. Muy bien, mire, ¿qué significa esto para que el pueblo hondureño sepa en los libros de ciencias sociales? ¿Qué significa ser hombre o mujer? El hecho de ser hombre o mujer no está determinado por los órganos sexuales. Eso es una aberración total. Que no esté determinado por los genes de la persona. Y hay otro texto aquí que dice lo siguiente: educar desde una perspectiva de género significa ir más allá de establecer la igualdad de derechos. Habla de un profundo cambio cultural, atentos con esto, que contribuye a borrar prejuicios, estereotipos, desigualdades y formar nuevas identidades. Unos 15 Nuevas segundos. identidades. Sí, yo solo quiero decir al pueblo hondureño que esto es parte de una campaña, ¿verdad?, para estar diciendo de que este gobierno está promoviendo por la educación pública de que los niños se vayan a hacer gays o que se quieran transformar su sexo. Esto no es así, pues. Pero Eso es parte de digamos, el quehacer, que es un lineamiento político, pues. No es un lineamiento... Pero existen esos libros. Pero están los No, textos. que yo los desconozco, la verdad. Bueno, yo te los comparto, ahí están los textos. Okay. Esa es la mejor prueba.